Muy bien, vamos a continuar. Ahí tenemos ahora las enfermedades en otro grupo de inmunodeprimidos que es en pacientes con trasplante, ¿no? Tenemos varios virus que predominan ahí, por ejemplo, citomegalovirus, Epstein-Barr, herpes simple, el virus herpes 6, el virus que produce el sarcoma de Kaposi, hepatitis B y C, virus de la rabia y del Nilo occidental, ¿no? Esos son virus frecuentes, y de los más frecuentes son los herpes, pues, ¿no? Citomegalovirus es una causa importante de infección en trasplantados. Hongos, cándida la cabeza, también está histoplasma y criptococo. Parásitos, toxoplasma la cabeza, ese es el más importante. Y estrongiloides es una enfermedad que a un inmunocompetente como nosotros no nos hace nada, ¿no? Pero en un inmunodeprimido, en VIH, en trasplantes, va a causar mortalidad, ¿no? Generalmente se asocia a sepsis por gram negativos, ¿no? Es que este estrongiloides, cuando hiperparasita, va a pasar del intestino a la sangre, ¿no? Y se va a llevar todos los gérmenes del intestino, ¿no? Y vamos a tener una sepsis por gram negativo, mortalidad alta. Los otros no tanto, ¿no? También están las enfermedades por prión que se va a llevar en los trasplantes, pues, ¿no? Ahí tenemos, según el tiempo de evolución del trasplantado y según el órgano que se infectan, los gérmenes. Por ejemplo, los gérmenes que dan una diseminación, una sepsis, en el primer mes, que es después del trasplante, es un periodo temprano, los gérmenes van a ser gram negativos básicamente. Entonces puedo tener sepsis por gram negativos en este tiempo y gram positivos. ¿Ya? Gérmenes comunes. ¿Ya? Pasa un tiempo medio, entre 1 y 4 meses, el que gana ahí ya es nocardia, otra bacteria ya especial, ya no es como estas, la cándida y aspergillus, son hongos que van a predominar. Y ya tardíamente, después de los 6 meses, van a predominar bacterias encapsuladas, quienes Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis, ¿no? Que van a causar, pues obviamente, infección generalizada. Si buscamos en sí la piel y mucosas, tempranamente, ¿quién predomina? Herpes, ¿no? El virus herpes simple. Herpes simple es el que predomina ahí. En tiempo medio, virus herpes 6, ¿no? Y en tiempo ya tardío, el varicela zoster. ¿Ya? Esos son los virus que se dan inmunocomprometidos por trasplantes. Pulmones. Tempranamente tengo infecciones por gram negativos, o sea, me puede dar una neumonía por gram negativos aeróbicos. También por gram positivos puedo tener infección por cándida, aspergillus y herpes simples virus, que pueden infectar el pulmón tempranamente. En el tiempo medio ya tengo otros herpes, como el citomegalovirus, virus respiratorios estacionales, influenza, virus de la influenza podría entrar acá, neumocistis, este hongo, y toxoplasma, que van a causar infección pulmonar. Y ya más tardíamente el que predomina es neumocistosis, ¿no? Neumocistis ya va a estar más tardíamente. Tracto gastrointestinal, un virus básicamente va a atacar acá y va a dar infecciones sobre todo en mediano plazo, citomegalovirus. ¿Ya? Riñón, y hemos visto el BK virus, ¿no? Junto con el JC virus, el BK virus puede causar nefritis en el tiempo medio, adenovirus también, y el BK en tiempo tardío. Cerebro, puede haber infección del herpes virus 6, puede haber una encefalitis tempranamente. En el tiempo medio sigue el virus herpes 6 y el toxoplasma se agrega, tengo una toxoplasmosis cerebral, como la que va en el VIH, y tardíamente ya va a dar también toxoplasma y se agrega el JC virus, ¿no? El mismo que va a causar la leucoencefalopatía progresiva del VIH, igual acá. Esto se da en inmunodeprimidos. En médula ósea hay un virus que se va a ir a vivir ahí, el herpes virus 6, ¿no? Y puede causar infecciones de médula ósea, sobre todo en trasplantados de médula ósea. ¿Ya? Entonces esos son los lugares de infección en trasplantados y qué gérmenes vamos a tener. Infecciones intrahospitalarias. Terminando ya esta parte. Son aquellos que se adquieren por motivo de la atención hospitalaria. O sea, acá también incluyen pacientes que están en hemodiálisis, por ejemplo, ¿no? No está hospitalizado, pero está yendo al hospital. Entonces este paciente se coloniza con gérmenes del hospital, ¿no? Pacientes que están en quimioterapia. No está hospitalizado, pero está yendo constantemente al hospital. Pacientes institucionalizados que están en asilos, por ejemplo, ¿no? Estos pacientes también se les puede considerar como nosocomiales, hospitalarios. Los gérmenes son parecidos. Ya, entonces, ahí está, motivo de la atención del hospital. Se considera
cuando se dan los síntomas ocurridas las 72 horas de haber ingresado. Ya, o sea, si yo tengo neumonía al primer día de ingreso al hospital, eso todavía no es considerado como neumonía intrahospitalaria. Será 72 horas de haberme hospitalizado. ¿Y hasta cuándo? Hasta 15 días del alta. ¿Ya? O sea, yo, por ejemplo, salgo, estoy una semana después del hospital y me da neumonía. Es considerada como neumonía intrahospitalaria. Todo va a depender. Por ejemplo, la infección del sitio operatorio. Ahí me espero hasta un mes. No tengo que esperar solo mis 15 días. Ya una infección del sitio operatorio se considera intrahospitalaria hasta un mes pasado el alta o la operación, ¿no es cierto? Entonces, eso también hay que considerar. Pero lo más frecuente es 72 horas después de la hospitalización o hasta 15 días del alta, ¿no? Ese es el periodo que me sirve para diagnosticar esto. Y el germen más frecuente, miren, el germen más frecuente es un gran negativo, es la E. coli. Que si le sumamos los otros gran negativos, ya sumamos el grueso de gérmenes, ¿no? E. coli, Pseudomonas, enterococo no, Klebsiella, ¿no? Esos son gran negativos, es el gran grupo. Y de ahí le sigue Staphylococcus aureus, ¿no? Un gran positivo, de ahí Enterococcus fecalis, ¿no? De ahí está el Enterococcus faecium, que son gran positivos. Y después ya viene Cándida, ¿no? Cándida ya es un hongo, como gérmenes más frecuentes. Entonces, si nos preguntan cuál es el germen intrahospitalario más frecuente, es E. coli, ¿ya? Es E. coli. Y esas son las infecciones más frecuentes dentro del hospital, que eso es pregunta también. Hay en los bancos algunas veces preguntas de esto. ¿Cuál es la infección más frecuente? Tracto urinario, ¿no? Tracto urinario. Esa es nuestra infección intrahospitalaria más frecuente. ¿Quién le sigue? La herida operatoria. ¿Quién le sigue? Tracto respiratorio, neumonía. ¿Y quién le sigue? Bacteriemia primaria, ¿no? Simplemente tengo el hemocultivo positivo, eosepsis, no sabemos de dónde ha salido ese germen, ¿no? Entonces nos pueden preguntar cuál es la infección intrahospitalaria más frecuente. Vamos a responder infección urinaria. ¿Y el germen más frecuente? E. coli, ¿no? E. coli. Y entonces eso es importante ahí. Ahí están las definiciones, ¿no? Infección del lugar de la intervención quirúrgica, que esto mejor lo vemos después, lo he disgregado. Bacteremia puede ser secundaria a catéter, eso también puede ser una causa importante. Es cuando tengo hemocultivos positivos sin focalidad aparente en portadores de catéter con signos de inflamación en el lugar de inserción. O sea, yo tengo fiebre, tengo el catéter, el signo de inflamación y el cultivo me sale positivo, del apunte catéter, tengo una bacteremia de catéter o primaria, ¿no? Puede ser secundaria, la bacteriemia secundaria, cuando hay hemocultivos positivos con foco de origen ya bien localizado y no es el catéter, ¿no? Digamos, pues tengo una infección urinaria, ¿no? O tengo una neumonía y el cultivo me salió positivo, ese sería una bacteriemia. Infección del tracto urinario se considera cuando tengo urocultivo positivo, con una o dos especies bacterianas con al menos 100.000 unidades formadoras de colonias, ¿no? Con o sin síntomas clínicos, eso es importante. Puede ser una bacteria asintomática, pero si es intrahospitalaria hay que tratarla, ¿no es cierto? Infección del tracto respiratorio necesita síntomas respiratorios con manifestaciones de por lo menos 2 días siguientes después de la hospitalización, ¿no? Con tos, esputo purulento y nuevo infiltrado en placa, porque puede tener un infiltrado previo, pero si hay un nuevo infiltrado, eso ya tenemos que cambiar cobertura, ¿no? Es una neumonía intrahospitalaria. Infección del sitio operatorio. Miren, esto es algo distinto, ¿no? Hemos dicho hasta 15 días del alta, ¿no? Acá se considera los primeros 30 días posteriores al procedimiento, ¿ya? Digamos, me operaron de apendicitis y 25 días después, ya me fui de alta y 25 días después de la operación tengo fiebre, ¿no? Y tengo pus en mi abdomen. Entonces esta es una infección intrahospitalaria todavía, ¿ya? En este caso alargamos. Y en caso de que he colocado una prótesis, el tiempo se prolonga más. ¿Hasta cuándo? 1 año, el primer año. O sea, si he tenido una prótesis ahí y hay infección, después de colocar la prótesis puede esperar 1 año para que se considere intrahospitalaria, ¿no? Entonces, las infecciones del sitio operatorio se dividen en varios, ¿no? Infección superficial de la incisión, profunda, perdón. Pensé que lo había apagado.
Ya, entonces tenemos profunda, ¿no? Tenemos la infección del espacio o el órgano, ¿ya? Que tienen básicamente la misma definición todos, pero se diferencia en la profundidad, ¿no? En la infección superficial hay exudado purulento, ¿no? Que está por encima de las fascias. Y entonces ese es superficial nada más. Obviamente puede haber cultivos positivos y necesita el diagnóstico del médico cirujano o el que está viendo al paciente, ¿no? Con eso ya tengo el criterio de la infección superficial de la incisión. En caso de la profunda, ya la infección va hacia fascias o músculo. Esa sería profunda. Puede haber dehiscencia espontánea en la herida y salir toda la pus, ¿no? Entonces, y hay colección purulenta y signos de infección profunda, ¿no? En la incisión abrimos y ahí sale toda la pus, ¿no? Entonces, esta es profunda de la incisión. Y la otra es del órgano o espacio. Esto ya es cuando hay material purulento del dren. Podemos dejar un dren, ¿no es cierto? Un dren Penrose, por ejemplo, y está saliendo pus. Eso ya es profunda, es del órgano, ¿no? Del lugar, del intestino. O hacemos un lavado, hemos abierto la cavidad abdominal y encontramos pus en el lecho operatorio o en el hígado, ya es una infección profunda de órgano. Ese es de órgano o espacio, ¿no? Entonces ahí tenemos esos tres tipos. Factores de riesgo para infecciones intrahospitalarias. Importante es la edad, los extremos de vida, ¿no? Niños recién nacidos o edades extremas mayores de 60, 50 años, ahí está. Comorbilidades, importante porque hay inmunodepresión por esto. Cirrosis, diabetes, neoplasias, insuficiencia renal crónica, neutropenia. Otras infecciones, o sea, ya tengo otra infección, por ejemplo, VIH, ¿no? O pacientes que han tenido o que tienen influenza, esos son importantes, les da neumonía bacteriana, ¿no? Y es intrahospitalaria y es causa de mortalidad, ¿no? Medicamentos que estén usando medicamentos específicos como quimioterápicos, citostáticos, inmunosupresores, traumatismos, los que tienen quemaduras, traumatismos severos, también se pueden infectar fácilmente. Y factores ambientales también, ¿no? Y con esto terminamos esa parte. Hemos visto básicamente enfermedades infecciosas de inmunodeprimidos, sitios operatorios y demás. Ahora vamos a ver un grupo de enfermedades, las infecciones de piel y partes blandas y después osteomielitis, ¿no? Dentro de estas enfermedades, esto solo lo menciono porque esto es una entidad pediátrica, ¿no? El impétigo, pero hay que verlo en orden, pues todas estas infecciones son superficiales y luego van entrando, ¿no? Más profundas. La infección de piel más superficial, impético. En niños básicamente las lesiones son en cara, y recuerden, la lesión característica es costra mielicérica, ¿no? Eso es lo más característico generalmente en estas regiones. Cuando es una sola lesión, no va a necesitar mayor tratamiento que el tópico, ¿no? Sumupirocina, ácido fusídico y ya está. Pero si hay múltiples lesiones, ahí sí podríamos usar antibióticos sistémicos. Recuerden que acá el germen que es streptococo, ¿no? Y también podría ser estafilo, ¿no? Son generalmente gérmenes gram positivos en las infecciones de piel. Y esta, como les digo, es la más superficial. El epidermis nada más que está siendo afectada por la infección. Pero si vamos más adentro, tenemos la erisipela. Da en niños, también en adultos, ¿no? La erisipela puede atacar cara, ¿no? Y también miembros. Ya la erisipela es esto, ¿no? Es una infección un poco más profunda. Como dice acá, dermis superior. Ya está más hacia adentro, ¿no? Y también puede alterar vasos linfáticos. El grupo etario es niños y también ancianos, entonces eso ya nos compete a nosotros. Y el germen más frecuente, más importante, es estreptococo beta hemolítico, estreptococo en este caso. Su localización, ya hemos dicho, miembros inferiores, cara, generalmente es en alas de mariposa, ya en alas de mariposa, como hemos visto en nuestras imágenes. Y la clínica son inicio súbito, agudo, que hay eritema, calor, edema y dolor en piel, ¿no? Y hay manifestaciones sistémicas que son importantes. La celulitis a veces es indolente, ya tiene su lesión, ahí no pasa nada, que también puede tener signos sistémicos, pero esta sí, casi siempre tiene signos sistémicos, no fiebre, escalofríos. Y lo importante es que la piel se eleva, ¿no? Se eleva sobre la piel circundante, como vemos aquí, ¿no? Se está elevando. Está en alas de mariposa, está en miembros inferiores. Esta es una erisipela. Estreptococo, entonces, beta hemolítico, el causante más frecuente. Luego tenemos el tratamiento, ¿no? Si hay manifestaciones sistémicas, podríamos dar ceftriaxona, cefazolina. Ya generalmente usamos
algo antiestafilocócico, antiestreptococo, no pueden usar eso. Infección leve, ha mejorado después, le damos penicilina oral o amoxicilina. Incluso también podemos dar macrólido o clindamicina. Tratamiento casi en todos estos casos 5 a 10 días. ¿Ya? Eso va a ser de erisipela. Ahora, celulitis, ¿no? Celulitis generalmente es en miembros, ¿no? También hay periorbitaria, septal, va a ser más grave, ¿no? Pero esto es lo que más vemos, miembros, miembro superior, miembro inferior. Compromiso de dermis, y acá vamos un poquito más, va un poco a la grasa subcutánea, ¿no? La erisipela solo era dermis, y la dermis se eleva por eso. Acá ya tenemos compromiso de la grasa subcutánea, ¿ya? Entonces tengo más profundidad. Acá el grupo etario favorito es el adulto, ¿no? Adulto. Y los gérmenes ya amplía, no solo es el beta hemolítico, sino también es el estafilocócico, el estafilococo aureus. Y el problema es que está habiendo mucho estafilococo, como les digo, resistente a la penicilina, ¿ya? No tanto acá, pero más en otras latitudes, ¿no? Y hay que considerarlo siempre. La localización, ya hemos dicho, miembros, básicamente miembros, puede ser periorbitaria más severa, bucal, pared abdominal. Eso es importante porque si hay en cara, debemos cubrir también gram negativos y sobre todo cubrir el hecho de que sea meticilino resistente. Entonces, muchas veces si hay en cara, de frente le metemos ceftriaxona, vancomicina, ¿ya? Pero si es en miembros, gram positivos nada más, ¿no? Entonces podemos dar, si hay sospecha de meticilino resistente, vancomicina. Si no, su oxacilina, ¿no? Es lo que más usamos. Todo va a depender entonces de ello. Pues si es en cara periorbitario, siempre no hay que jugárnosla. Puede ser meticilino resistente, entonces hay que darle vancomicina. Y también otros gérmenes pueden entrar ahí, por eso se le da ceftriaxona. Mira, es de curso más indolente, como les he dicho, ¿no? La erisipela tiene más cuadro sistémico, este no puede pasar. Hay eritema, calor, edema, dolor de piel, ¿no? Y puede tener absceso o no, puede tener drenaje de sustancias purulentas, ¿ya? Eso puede estar acá, entonces puede ser una celulitis complicada con absceso también, ¿no? Eso es importante para el tratamiento, porque si es purulenta, debo considerar el uso de meticilino resistente. Pero hay que ver, pues, ¿no? Si mi paciente tiene una lesión pequeñita, no el hemograma normal, no hay problema con el paciente, ¿qué hago? Lo dreno, ¿no? Lo dreno y le doy un antimeticilino resistente, pero vía oral, pues. ¿Qué le daría? Cotrimoxazol con tetraciclina, ¿no? Y se va de la casa tranquilo, ¿no? Si no hay localización purulenta, no hay pus, va a bastar con dicloxacilina, clindamicina, cefalexina, oxacilina o cefazolina, dependiendo. Dicloxacilina, clindamicina y cefalexina son vía oral, son para pacientes que se van a ir a casa, ¿no? En cambio, oxacilina, cefazolina son endovenosos, son los que se quedarán, ¿no? Clindamicina también hay endovenoso, ¿no? Entonces, eso puede usar. Recuerden que cuando hay purulenta, debo también drenar, de todas maneras drenar. Y si se va a quedar en el hospital, vancomicina, pues, ¿no? Vancomicina. ¿Cuánto dura el tratamiento? 5 a 10 días, ¿no? 5 a 10 días. Factores de riesgo. Y esto hay que considerar porque hay que tratarlo, si no el paciente regresa, ¿no? Interrupción de la barrera de la piel, eso es importante. Hay traumas, muchas veces llega, pues el paciente me ha picado algo, pero ya la picadura no hay nada, pero hay toda una celulitis en el miembro superior, ¿no? Entonces eso es importante. Abrasiones, el paciente se está rascando y ahí después hay celulitis. Puede ser heridas penetrantes, uso de drogas inyectables, inflamación también, digamos que hay eczema o radioterapia. Entonces eso, el paciente se rasca y puede ser lugar de infección. Infecciones preexistentes de la piel, por ejemplo un impétigo, ¿no? Un impétigo después hace celulitis, podría ser sobreinfectarse e infectarse más, ¿no? Una tiña pedis o la varicela, ¿no? La varicela también, y eso causa mortalidad en varicela. Muchas veces la mamá dice que le dé de una vez varicela a mi hijo. No, o sea, el paciente se puede morir con varicela, ¿no? Le puede dar neumonía, cerebritis, le puede dar una infección de piel y se muere. Entonces ahí hay que tratar, aparte de la varicela, pues la infección. Edema, eso es frecuente en pacientes que tienen varices, ¿no? Tienen insuficiencia venosa y encima está inflamado, eso es fuente frecuente de infecciones. Y muchas veces se ulcera, ¿no? Porque hay poca vascularidad, se ulcera la varice y eso también se infecta, ¿no? Y eso es de larga data, va a durar su tratamiento bastante tiempo. Obstrucciones linfáticas también, ¿no? Después del procedimiento quirúrgico, por ejemplo, un cáncer de mama, no se extraído los ganglios y hago linfedema en miembro superior y eso también puede ser causa de celulitis. Algo más profundo,
Ya me voy al músculo, miren, hacia afuera no se ve mucho, ¿no? Ya no es tan aparatoso en visión, pero es más aparatoso en relación a las complicaciones sistémicas, es la piomiositis. La piomiositis ya es una infección de músculo, ya más allá de la fascia, el tejido celular subcutáneo y demás, ya es el músculo, ¿no? El compromiso entonces, en este caso, es no necrosante del tejido muscular, ya, porque si es necrosante ya voy a hablar de otra cosa, ¿no? Es una infección, pero no necrosante. Generalmente es un absceso, pues un absceso que ya se fue más adentro. El grupo de riesgo, eso acá no nos va a dar a cualquiera, ¿no? Tiene que ser diabético o inmunodeprimidos. Ya esta infección que es más profunda necesita cierto grado de inmunodepresión. Generalmente es una flora polimicrobiana. Acá ya no hay un solo germen como estábamos viendo hasta ahora, ¿no? Son muchos gérmenes y la mayoría de esta polimicrobiana tiene al Staphylococcus aureus metido. Ya siempre va a estar estafilococo ahí. Al inicio no va a tener mayor problema, es más indolente todavía que la celulitis. Como hemos visto, tampoco es tan llamativo a la vista, ¿no? No hay tanta inflamación hacia afuera, pero después hace signos sistémicos y hay elevación de restante de fase aguda casi siempre, ¿no? El tratamiento, en este caso, como la mayoría es con drenaje, hay que drenar de todas maneras, ¿no? Una forma especial es el estima, ¿no? Estima, en este caso tenemos el miembro inferior. El estima compromete dermis, o también se le llama impétigo ulcerativo, ¿no? Estima o impétigo ulcerativo. Acá va a dar más en niños, ¿no? Y la causa es estreptococo beta hemolítico y algunas veces puede ser por pseudomonas. Ya puede ser por pseudomonas también, eso aparte, hay que agregar. Lugar más frecuente, miembros inferiores. Al inicio se parece al impétigo, ya es la costra milicérica y demás, pero después continúa, se va abriendo pues una úlcera, una chiquita, una úlcera superficial y deja cicatriz al centro, ¿no? Una úlcera con cicatriz al centro, ya con un poco de eritema alrededor. Entonces ese es el estima o impétigo ulcerativo, que es más frecuente por estreptococo beta hemolítico, a veces pseudomonas. Y esto es un compromiso mayor, pues, ¿no? Esta es una fasciitis necrotizante, ¿no? La fasciitis necrotizante va a tener una clínica más intensa, no es una infección profunda, que tejido celular subcutáneo y va a destruir fascia y grasa, ¿ya? Y a veces la piel puede estar intacta, al inicio, ya la piel está intacta y por adentro está viendo la destrucción. Entonces acá lo importante es no es que haya eritema y demás, sino es el dolor. Muchas veces el paciente viene con dolor y no le hacemos caso porque no hay nada, ¿no? Está iniciando la fasciitis. ¿Ya? Y eso hace poco hubo un caso, pues no sé si se acuerdan, en una clínica, una paciente que se puso ampollas en la nalga, comenzó a tener dolor en esa zona. Entonces fue varias veces a la clínica, no le dijeron, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Pero después hubo la lesión, ¿no? Y la paciente muere, ¿no? Le dio una fasciitis, ¿ya? Entonces hay que ver, ahí es importante el dolor. Hay dos tipos de fasciitis. Tipo 1, que es mixta, o sea, hay varias bacterias, pueden ser bacterias anaerobias y anaerobias, ¿no? Generalmente se da después de procedimientos, ¿no? Una cirugía traumatológica, ¿no? O otras cirugías, es un antecedente importante. En pacientes con diabetes o enfermedad vascular periférica. O sea, la tipo 1 es un grupo particular, hay factores de riesgo. La tipo 2 es monomicrobiana y nos puede dar a cualquiera, ¿no? Acá es causada por estreptococo piógenes o estafilococo meticilino resistente, también estaría ahí. Ahí hay que considerar meticilino resistente de todas maneras, ¿ya? Entonces, recuerden, tipo 1, factores de riesgo, y es polimicrobiana, ingresan gram negativos y demás. Tipo 2 es monomicrobiana y no hay mayor factor de riesgo. Ahí está la clínica. Miren, importante, ¿ah? ¿Cómo inicia? Dolor inexplicable, ¿no? Dolor inexplicable, que aparece rápidamente, ¿no? Y es la primera manifestación muchas veces. También hay que considerar dolor postoperatorio o postraumático, ¿no? Eso es importante ahí. El eritema difuso local se va instalando recién en las 24, 48 horas, se oscurece la piel, tiene color rojo púrpura, ¿no? Y luego pues hay ampollas, bulas, y estas pueden ir uniéndose, haciendo grandes ampollas, ¿no? Obviamente hay toxicidad sistémica, un compromiso general con fiebre y demás. Esto también ya después de las primeras 24 horas. Algunos crepitan, ¿ya? Porque cuando hay crepitación yo voy a pensar más anaerobios, ¿ya? Y voy a pensar otra enfermedad que viene después. Pero esto, un porcentaje puede crepitar, ¿ya? Puede crepitar. No es mucho, pero crepita. Y puede haber compromiso sistémico rápidamente, hipotensión,
y el paciente se muere, se desarrolla rápidamente y hay muerte, ¿no? Alguna vez tuvimos una paciente que se hizo una liposucción por una cosmiatra, ya se hizo la liposucción y vino con fiebre al hospital, ¿no? Y hizo una fasciitis tremenda en todo el abdomen hacia miembros inferiores. Felizmente se salvó, pero hizo hipotensión, estuvo en UCI, en todo ello. Entonces, eso es después de un procedimiento, ¿no es cierto? Entonces, ahí se piensa que es tipo 1, ¿no? Tipo 1. ¿Qué hacemos? Siempre, siempre cualquiera de las fasciitis debe debridarse. Es un tratamiento quirúrgico, ya siempre lo debemos debridar. Y si es tipo 1, como es polimicrobiano, debemos usar carbapenémicos, piperacillina, tazobactam o ticacilina clavulámico. ¿Ya? Si es tipo 2, hay que tratar estafilococo, pues, o estreptococo, beta hemolítico, ¿no? Podemos dar penicilina G más clindamicina, ¿ya? Eso puede usarse, pero hay que ver, podemos superchar en MARSA también. Meticilino resistente, clindamicina puede darle, puede, ¿ya? Pero no hay que jugárnosla, ¿ya? Puede haber también resistencia a clindamicina, entonces ahí podríamos usar vancomicina. Esta es la otra entidad que les hablaba. Esta es la que crepita, casi siempre crepita, y que es la gangrena gaseosa, ¿no? La gangrena gaseosa es con crepitaciones. El germen entonces es básicamente un anaerobio. ¿Qué anaerobio? Clostridium, pues, ¿no? Clostridium que va a llegar de varias formas. Puede ser traumática, ¿no? Asociada a heridas traumáticas con compromiso vascular, puede ser arma blanca, herida de bala, lesiones por aplastamiento. Hay otras complicaciones, otras condiciones, cirugías de intestino, de tracto biliar, abortos, un RPM prolongado, muerte fetal intrauterina e inyección intramuscular, ¿no? Ahí estoy introduciendo esos gérmenes, ¿no? En esta traumática, la gran mayoría, el 80% es Clostridium perfringens, ¿ya? Y la otra forma es la espontánea. No he tenido trauma, nada, ha llegado el germen vía hematógena. Ya vía hematógena. Generalmente llega del tracto gastrointestinal, ¿no? Y la etiología más frecuente es otro Clostridium. En este caso es el Clostridium septicum, ese es que va a viajar por la sangre básicamente. Entonces Clostridium perfringens para la traumática y Clostridium septicum para la espontánea, ¿ya? Entonces esas son los dos tipos de gangrena. ¿Y qué va a tener? También tiene dolor intenso en el sitio de cirugía, trauma, cuando es la traumática, ¿no? Y lo que tiene, inicialmente, en el área infectada, ¿qué puede haber? Área pálida, luego se desarrolla un color bronce y después coloración púrpura, que es lo que hemos visto básicamente en nuestro gráfico, ¿no? Coloración púrpura, puede haber bulas y demás, pero lo más característico también es que crepita. Este va a crepitar casi siempre. La fasciitis puede crepitar, sí, pero en escasos casos, ¿no? Y yo entonces, si crepito, ¿qué pienso? Clostridium. Puede ser perfringens o séptico, ¿ya? Y obviamente da toxicidad sistémica, taquicardia, fiebre, hay shock, falla multiorgánica. Miren, también puede haber ictericia por falla hepática, insuficiencia renal, hipotensión, necrosis hepática, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? También lo primero es debridamiento quirúrgico. De todas maneras hay que operar. Y el tratamiento será penicilina más clindamicina o una tetraciclina, ¿ya? Porque es el anaerobio que debemos curar. La clindamicina va bien ahí con este anaerobio. ¿Cómo? Todo. Esas dos que hemos dicho, fasciitis necrotizantes, todo, ¿no? Pero va desde adentro y va saliendo, ¿no? Miren, acá tenemos en conjunto todo lo que podemos ver en infecciones de la piel y partes blandas. Hacemos obviamente una historia, un buen examen y determinamos si hay impétigo. Si la lesión es pequeña, mupirocina tópica, como he dicho. Si la lesión es grande, cloxacilina, bueno, esto es en España cloxacilina, acá tenemos dicloxacilina bioral, ¿no? Dicloxacilina, cefalixina, amoxicilina clavulámico. ¿Qué les gusta dar a los pediatras? Macrólido, que macrólido también cubre bien estos gérmenes, ¿no? También se puede dar macrólido acá, cuando es mucha lesión, ¿no? Si hay erisipelas celulitis se trata igual, ¿no? Dependiendo si hay recurrencia, comorbilidades o inmunosupresión, ¿no? Si no hay nada de esto, tratamiento oral ambulatorio, ¿no? Y le damos pues su amoxicilina clavulámico, cefalexina, más usamos dicloxacilina, ¿no es cierto? Cefalexina también, ¿no? Eso se puede dar, clindamicina cuando hay alergia al beta-lactámico. Pero si hay factor de riesgo o cuando hay pus, se hospitaliza, ¿no? Y es endovenoso.
Puedo usar cloxacilina, nosotros usamos más oxacilina, ¿no? Amoxicilina clavulámico, cefazolina, ¿no? Clindamicina y demás. Hay algo que no está en los libros, pero siempre usamos. Es oxacilina más clindamicina, ¿no? Nos gusta usar eso. Pero en sí la literatura no dice realmente que debemos usar, ¿no? Pero eso es por moda, no sé, costumbre, siempre a nuestra celulitis, oxacilina, clindamicina, ¿no? Y recuerden que si hay absceso, también drenaje, ¿no? Debemos drenar. Piomiositis, si es de corta duración, hay que considerar tratamiento antiestafilocócico. Y si es de alta duración, hay que drenar y también dar tratamiento antiestafilocócico. Si hay infección necrosante, ¿estamos hablando de qué? De la gangrena gaseosa o de la fascitis necrotizante, ¿no? Entonces ahí de todas maneras hay que drenar, ¿no? Ahí se drena, drenamiento quirúrgico, y vamos a usar los antibióticos según pues nuestro factor de riesgo y demás, como hemos visto. Y recuerden, si nosotros tenemos factor de riesgo para estafilococo reticilino meticilino resistente, hay que usar pues vancomicina, linezolid, cotrimoxazol, clindamicina, tecoplamina. Tetraciclinas también podrían estar ahí. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Hemodiálisis, ¿no? Hemodiálisis puede causar lesiones en la piel, o en el catéter de la hemodiálisis, de la diálisis peritoneal también se puede infectar, ¿no? Entonces ahí está, es un factor de riesgo. Trastorno cutáneo crónico también es factor de riesgo. Por ejemplo, varices, ¿no? Que tienen su úlcera ahí, se infecta, habría que considerar meticilino resistente. Infecciones previas, obviamente, por meticilino resistentes. Usuarios de drogas parenterales, inmunidad dañada, uso reciente de antibióticos de amplio espectro, ¿no? Eso es importante. Ya mi paciente ya usó oxacilina o usó otros fármacos, amoxicilina clavulámico, y ahora tiene su celulitis, habría que ver que probablemente sea un meticilino resistente, ¿no? Entonces ahí hay que rotar y dar otra cobertura. Miasis, ¿esto qué es? La infestación por gusanos, ¿no? Estos son larvas de la mosca verde, la deja ahí y se invaden pues el tejido y hay eritema y demás. Y esto se puede sobreinfectar con bacterias, ¿no es cierto? Esto es la miasis. Tratamiento, hay que sacar pues todo eso, poco a poco. Y otro tópico es la osteomelitis, para ver así infecciones típicas. Tenemos que hay dos tipos de osteomelitis según la vía de ingreso. Una vía hematógena, ¿no? Y también la vía directa a partir de un foco continuo por una herida penetrante, ¿no? El factor de riesgo, ¿cuál es? Traumático, ¿no? O también cuerpo extraño o isquemia de tejido, ¿no? Y acá tenemos lesiones típicas de osteomelitis en una radiografía de tórax. Recuerden que lo primero que tomamos es una radiografía de tórax, perdón, una radiografía de hueso, del miembro involucrado, ¿no? Y esta radiografía es un arma importante cuando hay lesiones, ¿no? Porque si no hay lesiones no descarta. Recuerden que la lesión por osteomelitis comienza a aparecer a la segunda semana, 12 días de haber tenido ya osteomelitis. O sea, es una prueba específica, mas no es tan sensible, ¿ya? Entonces hay otros gol estándar. ¿Cuál es el gol estándar para la osteomelitis? Resonancia, ¿ya? Gamografía también podría ser, pero no tiene tanto uso, tanta efectividad como es la resonancia de hueso, ¿ya? Entonces acá sí lo veo y hasta pues diagnóstico hecho, ¿no? Pero si no lo veo, puede ser todavía, ¿no? Estas lesiones demoran. Entonces hay dos, les dije, la vía hematógena es el 20% de los casos y se da la gran mayoría por Staphylococcus aureus. Miren, 50% es Staphylococcus aureus. Otros gran positivos, ¿no? Estreptococo betamolítico y demás. Y la secundaria infección localizada, después de operación y demás, es el 80%, es la mayoría, y ahí es polimicrobiana. Incluye Staphylococcus aureus, gram negativos, anaerobios, ¿ya? Eso tenemos en relación a la secundaria. Ahí hay algunos gérmenes según la vía y según el tipo de huésped, ¿no? Si es por vía hematógena, ese adulto sano, el germen más frecuente es Staphylococcus aureus, un adulto sano con vía hematógena. En adictos para drogas parenterales será el Staphylococcus aureus, pero ahí se agrega enterobacterias y pseudomonas, ¿ya? Entonces ahí también factor de riesgo. En anemia por células falciformes también puede haber osteomelitis y es por cándida o Streptococcus pneumoniae. Y los que tienen espondilitis, miren, puede haber gram negativos como salmonella, Staphylococcus aureus, Streptococcus sp,
Brucela, enterobacterias, pseudomonas, tuberculosis y cándida, ¿no? Eso en relación a la vía hematógena. La vía, según extensión de foco continuo, va a depender del tipo. Si es una úlcera por presión, puede haber osteomielitis ahí, ¿no es cierto? Entonces, ahí, ¿qué germen más frecuente es? Es polimicrobiano. Hay gran negativos y gran positivos ahí, incluso anaerobios, que pueden ingresar al hueso, ¿no? Y eso es relativamente frecuente, ¿no? Las escaras pueden infectar el hueso posteriormente. También puede ser por una herida punzante en la planta del pie, ahí lo más frecuente es Pseudomonas aeruginosa. Por fracturas abiertas, generalmente son polimicrobianas, ¿no? Y hay que considerar Clostridium y Bacillus. Ya, entonces, si una fractura comienza a crepitar, ya pues es Clostridium, ¿no? Que se ha podido meter al hueso también, ¿no? Y heridas por mordedura, puede hacer osteomielitis, también puede hacer celulitis, ¿no? Pero acá estamos hablando por básicamente osteomielitis. ¿Cuáles son los gérmenes por mordedura? Estos: la Pasteurella multocítica, la Escherichia corrodens, solas o asociadas a estafilococo. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo mordedura humana, mordedura de perro, ¿no? Ese es el factor de riesgo. Y les diré, lo más riesgoso es mordedura humana, más que del perro. Ahí hay más gérmenes y pueden dañar más, tanto piel como hueso también, ¿no? Entonces, es eso. Ahí acá está el algoritmo. Si nosotros sospechamos en osteomielitis, ¿qué pedimos primero? Radiografía. Y como les dije, si sale, pues ya está, diagnóstico de osteomielitis, ¿no? Pero si no es, le puedo tomar una gammagrafía, si es que tenemos disponible, pues, ¿no? Si la gammagrafía es normal, ¿no? El diagnóstico es excluido. ¿Ya? Si es normal, no es. Pero si capta patológicamente, sí hay alta posibilidad de que sea, pero necesito una prueba más específica, el gol estándar, que es resonancia. También podría ser un TAC, pero es mejor resonancia. Si la resonancia será normal, no es. ¿Ya? Si la resonancia es compatible, obviamente el diagnóstico también está definido. Y ahí hay que hacer otras cosas más, ¿no? En la forma general deberíamos tratar de obtener muestras microbiológicas. Deberíamos, ¿no? Pero generalmente no se puede. Entonces, diagnosticamos ya osteomielitis, ya está diagnosticado por radiografía o por resonancia o por lo que veamos. Entonces ahí pedimos hemocultivo. Si el hemocultivo sale positivo, ya tenemos el diagnóstico microbiológico y tratamiento antibiótico específico, ¿no? Pero si el hemocultivo sale negativo, deberíamos tratar de aspirar el hueso, ¿no? De la osteomielitis. Si no hay diagnóstico, una nueva punción podríamos hacer y ver, si no incluso hasta una biopsia de hueso, ya para intentar ver el germen, ¿no? Y tratar específicamente. Eso debería ser, pero muchas veces no lo tenemos, pues, y hacemos tratamiento empírico, ¿no? Entonces ahí está el tratamiento que debemos seguir, ¿no? Si tengo una osteomielitis que dura menos de 14 días, es aguda. Puede ser hematógena, postraumática, postquirúrgica, ¿no? Entonces, si es eso, podemos usar una penicilina antiestafilocócica. Nosotros usamos más oxacilina, ¿no es cierto?, que cloxacilina. O también vancomicina, linezolid y demás, si sospechamos en meticilino resistente, más un beta-lactámico, ¿no? También cuando hay pie diabético también deberíamos considerar todo eso, ¿no? Y mordeduras, si el origen ha sido una mordedura y hemos visto los gérmenes, ahí hay que considerar dar amoxicilina clavulámico, ya que justo es pues para estos gérmenes. Pasteurella multocítica y Escherichia corrodens, ahí va a ser amoxicilina clavulámico. También, pues, si tenemos una mordedura y nos llega a la emergencia, al consultorio, profilaxis, se le va a dar amoxicilina clavulámico de todas maneras, ¿no? Si es crónica, más de 14 días, ahí entra el tratamiento quirúrgico, hay que debridar. Ya el traumatólogo debe debridar eso y va a tomar muestras también. Deberíamos hallar el germen, ¿no? Y ver la sensibilidad, y debería tratarse en forma dirigida, este caso de una osteomielitis crónica. Ahí están tratamientos según pues son tratamientos empíricos, ¿no? Si yo tengo hematógena o continuidad, ¿qué va a ser? Bueno, nosotros usamos más oxacilina, más cepraxona, no más menos, pero nosotros usamos más oxacilina. Otras opciones, según pues si yo sospecho de meticilino resistente y demás, vancomicina, tecoplamida, linezolid y otros, ¿no? Está todo eso. En usuarios de drogas por vía parenteral, cloxacilina de todas maneras, más cefipime. O sea, estoy cubriendo ¿qué cosa? Pseudomonas, pues. No es importante cubrir ahí con cefipime. También podríamos dar otras cosas más. Pie diabético. Puede ser amoxicilina clavulámico endovenoso. No tenemos endovenoso amoxicilina clavulámico. Lo que tenemos es ampicilbactam, ¿no? Que también podemos darlo, ¿no? Ampicilbactam o pipetracilina tazobactam cuando hay osteomielitis. Pero también lo que usamos bastante es
cipro, bueno, levo no, sino cipro con metro, ¿no? Ciprometro, ciproclinda también podríamos usar cuando usamos o pensamos en pie diabético. Mordeduras humanas o de animales, amoxicilina clavulámico endovenoso, en su defecto que usamos nosotros, ampicilina sulbactam, porque es lo que tenemos en forma endovenosa, ¿no? Ahora, esto es según la entidad clínica, ¿no? Pero este es el germen. Si yo ya aíslo y es un estafilococo sensible, ya pues, cualquiera de estos, ¿no? No hay problema. En nuestro caso, oxacilina, ¿no? Si es meticilino resistente, vancomicina es lo que más usamos. Si es una enterobacteria, ceftriaxona o levofloxacino. Y si es pseudomona, cefipime, piperacida tazobactam o imipenem, ¿no? Eso según germen. Muy bien. ¿Cuánto tiempo? Dependiendo. Las crónicas va a ser hasta 4, 5, 6 semanas, ¿no? Una aguda podríamos darle 4 semanas máximo, ¿no? Va a depender. Sepsis. Este es un problema grande, ¿no? Esta es la clasificación clásica. Recuerden que para sepsis ha habido 3 reuniones internacionales de sepsis. El 93, un consenso, el 2001 y hace poco, 2016, ¿no? Que ha ido cambiando las definiciones de sepsis. Esta es la que se acuñó desde el 93 y el 2001, ¿ya? Que la pongo por si acaso, ¿no? ¿Qué es la sepsis? Es infección más manifestaciones sistémicas de infección, que está dado por un SIRS, ¿no? Un síndrome de resistencia, de inflamación sistémica, ¿no? Ese es un SIRS. El problema de esta definición es que cualquier cosa podría ser sepsis, ¿no es cierto? Me da faringoamigdalitis, obviamente tengo infección, tengo fiebre y tengo SIRS, sí puedo hacer SIRS, pues. Me va a dar taquicardia, puedo tener fiebre, puedo tener hasta un hemograma patológico, sí, podría ser. Entonces, ¿eso será sepsis? No, pues. Me da pielonefritis. Dígame, ¿qué pielonefritis no hace hemograma patológico? Leucocitosis. ¿Qué pielonefritis no hace fiebre? Por lo tanto, taquicardia. ¿Tiene SIRS? También. Ya, pero lo bueno de esta definición es que era bastante sensible, pues. Ninguna sepsis se nos escapa. Todas entran, ¿no? Recuerden que SIRS no solamente da por infección, sino da por causas no infecciosas. Por ejemplo, quemados, ¿no? Pancreatitis, la pancreatitis puede dar fiebre, leucocitosis, ¿no? Es SIRS y no es infección. Traumas, injuria térmica, ¿no? Entonces, SIRS puede ser por cualquier cosa también, ¿ya? Entonces, esa es la definición previa. Considerémosla de todas maneras para aprender, pero es antigua. Entonces, esta es la definición antigua, ¿no? SIRS más sospecha de infección, ¿no? Esta es la que salió en 2003 y ahí queda. 2016, ¿qué nos dice? Sospecha de infección, sospecha nada más, o infección documentada, más signos de falla orgánica. O sea, yo tengo que tener infección más falla orgánica para considerarlo en sepsis, ¿ya? La antigua consideraba esto como sepsis y había una sepsis severa. Sepsis más disfunción o hipoperfusión tisular inducida por sepsis, ¿ya? Entonces, esto ya no hay. Esto se ha convertido en esto, pues. Entonces, esto ya no es sepsis. Antes, que era una sepsis normal, ya no existe. Sepsis ahora solamente es la sepsis severa, la que antes se llamaba sepsis severa. Y el manejo no ha cambiado, ¿ah? Porque antes la sepsis común se trataba como la infección común, ¿no? Lo que se trataba era la sepsis severa. Y ahí todas las guías eran para sepsis severa. Como ya desapareció esto, las guías ahora son para sepsis nada más, que era lo que era antes para sepsis severa, ¿no? Entonces, esa es la variación de definiciones básicamente. Al final, el manejo sigue el mismo. Y el shock séptico, ¿cómo se definía antes? Sepsis más hipotensión, después de una adecuada resucitación con fluidos. Ahora, ¿qué es el shock séptico? Sepsis que esté usando vasopresor o que tenga un lactato más de 2. Importante el lactato. El lactato en sepsis es un marcador de mortalidad. Ya es un marcador de mortalidad. Mientras más elevado esté el lactato, peor para el paciente. Mientras más me demoro en disminuir el lactato, peor para el paciente. ¿Ya? Porque ¿qué tal? Mi paciente tenía 10 de lactato y he hecho todas las medidas posibles, lo he hidratado, le he dado antibiótico, todo, y el lactato a las horas ha comenzado a disminuir. Eso quiere decir que estamos yendo bien. El lactato es importante ahí. Y entonces ya no hay sepsis severa, solamente hay sepsis
y todas las otras sepsis leves, digamos así, ya desaparecieron. Entonces una pielonefritis ya sale de eso, pues, ¿no? Una faringoamidalitis sale de eso, ¿no? Tiene que ser una pielonefritis con falla orgánica para que yo hable de sepsis. Definiciones antiguas todavía, ¿no? Que hay que considerar por si acaso. Hipotensión inducida por sepsis es una presión menos de 90 la sistólica o menos de 70, o presión sistólica mayor a 40 o mayor de la diastólica del estándar para la edad, ¿no? Y era importante ausencia de otras causas de hipotensión, porque mi paciente podría estar hipovolémico, no ha perdido sangre o deshidratado. Y shock séptico es hipotensión inducida por sepsis que persiste luego de la adecuada resucitación con fluidos, ¿no? Eso es definición antigua, pero hay que considerarlo. Entonces, acá tenemos un score. Este score es el score SOFA. ¿Para qué sirve el score SOFA? ¿Para diagnosticar sepsis? No, hay que tener cuidado. ¿Ya? Cualquiera dice SOFA y diagnóstico de sepsis. No. SOFA sirve para ver si hay falla orgánica o no. ¿Ya? ¿Y el SOFA qué mide? Varios órganos, pues. La función pulmonar, por el PAFI, la función de la coagulación, con las plaquetas, la función hepática con bilirrubinas, la función cardiovascular con la presión arterial, la función nerviosa del sistema nervioso con la escala de Glasgow y la función renal con la creatinina o el flujo urinario. ¿Ya? Entonces, si yo tengo alteraciones en uno de estos, voy aumentando puntos. Si hay 2 o más puntos, ya digo que es falla orgánica. Entonces, si yo tengo falla orgánica con signos de infección, ahí es sepsis, pues. Y entonces SOFA para eso sirve, para diagnosticar falla orgánica. Y ahí lo vuelvo a repetir, ¿no? ¿Para qué sirve? Para identificar falla orgánica. No es para diagnosticar sepsis, es para ver la falla orgánica. Pero hay un quick SOFA también, ¿no? Un SOFA pequeño, chiquito, que es más rápido. Solo tiene 3 cosas: presión arterial, estado mental y taquipnea. ¿Ya? Si tengo 2 o más de estos, o sea, 2 de estos, posibilidad de ser sepsis o falla orgánica, posibilidad de ser falla orgánica. Entonces, si yo tengo esto, ya recién paso al SOFA, ¿no? Como vemos en el algoritmo que vamos a ver después. Gérmenes implicados en sepsis, ¿no? Pueden ser gram positivos o gram negativos. Los más importantes, ¿quién van a ser? ¿Quién va a ser? Staphylococcus aureus, el meticilino sensible y después ser resistente, y la E. coli, y otros gram negativos, ¿no? Otra vez son los más frecuentes, ¿ya? Entre gram negativos y gram positivos a veces pueden ganar los gram positivos, pero eso no es absoluto, va a depender del hospital, va a depender de la latitud, ¿no? Pero lo que hay que tener bien claro es que estafilococo y E. coli son los más frecuentes en ocasionar sepsis.